Y va mejorando. Entonces, como a los 10 días me dicen a mí, ya te vas a llevar a tu niña. Entonces yo bien feliz, ¿verdad? Ya me voy a llevar, ya le hicimos, ya esto. Y al día siguiente me dicen, tu bebé convulsiona. Entonces yo ahí fue cuando dije, algo está mal. O sea, algo pasó, por algo convulsionó, no podemos detener las convulsiones, esto. Necesitamos este medicamento y no lo tenemos aquí. Tienen que comprarlo por fuera, está caro. Y mi esposo, la verdad, siempre estuvo ahí conmigo. Y después de eso va y compra el medicamento. Yo ahí tuve que ser muy fuerte y muy realista. La verdad, en ese momento que me dijeron tiene 3 convulsiones, yo deseaba en ese momento ser una persona ignorante en cuanto a la salud. ¿Sí? Okay, sí. En cuanto a que me dijeran, convulsionó, bueno, pues voy y le pongo el medicamento y ya no pasa nada. Pero yo sabía que esas convulsiones iban a dejar unas secuelas. Entonces esas secuelas, yo sabía que probablemente podía ser un parálisis cerebral. Sí, entonces yo agarro a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? La niña convulsionó 3 veces, te amo con todo mi corazón y quisiera que estuvieras con nosotras, es mi hija, tú eres su papá y te voy a decir, te puedes ir. Si tú no quieres vivir este proceso porque va a ser muy difícil, te puedes ir, pues, y puedes quedarte sin nosotras. O sea. Y me acuerdo que él me agarró y me abrazó y me dijo, nunca te voy a dejar sola, es mi hija, también es mi hija y lo mismo que tú sientes lo estoy sintiendo. Sí. Buenos días amigos, estamos ahorita en nuestro tercer episodio de nuestro podcast Yo Pienso. Hoy vamos a abordar el tema de qué hacer cuando llega alguien especial a tu vida. Hola amigos, mi nombre es Saúl y pues como les comentaba mi compañero Dylan, pues vamos a estar compartiendo en este podcast también contenido de valor, como ya lo hemos estado haciendo en los episodios pasados. Y pues este episodio es un episodio especial o un poco complicado de tomar. Espero que pues también las personas lo tomen con mucha amplitud en sus mentes y pues lo vamos a hacer también con todo el respeto, ¿verdad? En esta ocasión no va a estar acompañando nuestra compañera Gaby Guevara, que es la psicóloga que nos acompaña normalmente en los episodios, pero tenemos a una invitada especial que es nuestra primera invitada en este podcast, ¿verdad? Nuestra invitada es una licenciada en fisioterapia y pues la dejamos aquí que se presente. Hola, yo soy Marifer Padilla, soy licenciada en fisioterapia. Estoy inclinada un poco al lado de traumatología y deportivo. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Pues sí, o sea, tú tienes una clínica, ¿verdad? Sí, tengo un consultorio. Se llama Fisiolife. Ok, si quieres hablarnos un poquito de ello. Incluso si quieres dar aquí tu contacto para si alguien quiere alguna cita de fisioterapia, pues lo puedes hacer. Bueno, Fisiolife empieza en el 2020, ¿sí? Okay. Empezamos una compañera y yo. En plena pandemia decidimos arriesgarnos, decidimos entrarle y pues no arriesgarnos más que nada nosotros nuestra salud, en ir a ver pacientes a casa que no sabíamos si estaban contagiados o no. Ajá. Entonces nosotros decidimos abrir y cuidarnos ahí al 100%. Con todo el riesgo. Sí, entonces empezamos con esto, pues obviamente con muy pocos pacientes que han sido legales desde que comenzamos hasta ahorita. Ahorita actualmente yo me encuentro sola en el consultorio y el consultorio estoy yo sola y pues abordo muchos tipos de tratamientos. ¿Mencionabas que tienes especialidad en qué? Traumatología y deportiva. Deportiva. Ok, entonces ves más el área deportiva, maratonistas, alguien que hace fisicoculturismo, contracturas, toda esa parte. Sí, yo veo más las lesiones deportivas pues aunadas a lo traumatológico, porque muchas de las lesiones deportivas vienen cayendo con el trauma y salen de una operación o tratar de evitar una operación, más que nada, porque mucha gente ya ahorita evita todo eso. Sí, porque digo, normalmente, bueno, nosotros que nos dedicamos a
a hacer así como que deporte recreativo, es muy común que generemos algunas contracturas y todo, y pues obviamente tener a alguien así como que de cabecera que te ayude a salir de esa contractura para evitar una lesión más grave o como dices tú, llegar a tener algún proceso de que una operación y evitar esa operación para De hecho, poder me empezó a doler seguir. la pierna. La rodilla, y ahí empezó todo. Sí, es más que nada para eso. La verdad, en esta área de fisioterapia no lo tomamos mucho en cuenta muchos fisioterapeutas, pero sí tenemos que trabajar con el lado psicológico de nuestro paciente, y más un paciente deportivo que es totalmente aferrado, Necios. ajá, que no quieren dejar de hacer ejercicio porque a lo mejor piensan que por una semana van a perder mucho. todo el proceso, porque así se nos ha hecho ver siempre, ¿verdad? O Sí, sea, claro. siempre en un entrenamiento, tu entrenador, tu coach, quien sea, te va a decir, es que si no vienes 3 días ya perdiste tanto por ciento de masa muscular. ¿Tú los orientas con el psicólogo por eso? O sea, por a veces que no quieren dejar de entrenar o cosas así. He orientado a pacientes a psicología, sí. Okay. Aparte de deportivos, también he visto pacientes adultos traumatológicos, operados de cadera, operados de rodillas, de hombro, de mano. Pues ya es un desgaste natural que llegan a tener. Uh-huh. Y aquí entra lo complicado, porque las personas ya adultas llegan a caer en una depresión por no poder hacer las cosas como antes. Como las antes Ajá, hacían. Lo Pero lograron hacer. eso ya se hace más como que cronológico y ya es como tú dices, ya es algo más mental Más y que mental. no puedan hacer. Obviamente después de una operación de cadera, pues obviamente es el cuidado necesario y la rehabilitación necesaria para poder seguir con una vida habitual dentro de lo que cabe. Pero hay muchas personas que les da el miedo al simple y sencillamente después de una operación de cadera, al dar un pasito a hacer una rehabilitación. Sienten que va a ser lo mismo y que van a volver a recaer y van a volver a luxarse. La parte operada, te lo digo porque mi abuela tuvo una operación de cadera y ella ya no se volvió a parar de cama. Yo cuando trabajo con estas personas, una operación de cadera, pues casi siempre les ponen una prótesis a las personas adultas, una prótesis de rodilla, de cadera. Entonces yo trato de animarlos y la verdad decirles, usted preocúpese por la otra cadera. Esa cadera ya es de metal y si te caes no te va a pasar nada, sabiendo que a lo mejor probablemente sí te va a pasar, ¿verdad? Sí. No te vas a lesionar el mismo punto, pero puede lesionarse un poquito más abajo, pero es como empiezas a animar al paciente a que empiece a pararse, a que empiece a dar un paso, a que empiece a generar Sí, porque es un poquito importante, más ¿no? de seguridad, o sea, sí, generar un poquito más de crearle seguridad confianza en esa sobre esa todo, parte. porque si yo llego como fisioterapeuta con mi paciente a decirle, sí vamos a tener mucho cuidado en moverte la pierna, en doblar la rodilla, en hacer todo eso, pues sí, el paciente se va a quedar como que Asustado Ajá. o con el miedito de que no se va a poder mover fácilmente, Sí, ¿verdad? sí. Digo, y tomar en cuenta que todo proceso de rehabilitación va a ser doloroso. Sí, claro. Y va a ser tardado, doloroso, pero es para un bien por salud de la persona, ¿no? Sí, es una cosa que yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan y dicen, me voy más adolorido. O yo misma les digo, te vas a ir más adolorido de lo que entraste, es normal, no te asustes. Porque aún diciéndoles así, no falta quien me hable a las 10 de la noche. Oye, Marifer, es que me siento súper mal, me duele peor, te dije Sí, que te iba a doler, te dije que esto, entonces... Tienen la expectativa de que el ir a una terapia o así, pues van a salir más, pues mejor, ¿verdad? No, la Y es lo contrario. expectativa sobre todo de una terapia física es un masaje. Sí. Esa es la expectativa de todos en México todavía, aún en el siglo XXI y en el 2024. Voy al fisioterapeuta que me A un ponga masaje. toques, a que me ponga calor y después me va a dar un masaje. Ahorita nosotros como fisioterapeutas actualizados, la verdad, es a lo que menos nos dedicamos. Ok. Ya ahorita yo me dedico mucho a la terapia invasiva. La terapia invasiva. Que es la ¿Qué es? punción Bueno, seca. Ajá, entramos en punción seca, MEP, electropunción, o sea, neuromodulación. Todo esto se maneja con agujas, corrientes, o sea. Y también trabajo mucho el ejercicio terapéutico. ¿Por qué? Porque los deportistas lo que menos necesitan es que los paremos. Ok. O sea, De hecho, la fisioterapia invasiva, siento yo, bueno,
porque realmente es lo que a mí siento que más me ha ayudado. Es así como dices tú, más invasiva, más dolorosa, pero más efectiva. Sí. Al menos a mí es lo que me ha funcionado en contracturas. Ya un masaje de descarga muscular, la verdad, ya no... O sea, ni se siente. Ya, o sea, ya sales así como dices, bueno, es que así como entré, así salí, o sea, no veo ningún cambio. Sin en cambio, cuando es una terapia con punción seca, con MEP y con electro, pues obviamente es doloroso, sí duele, pero sales un poquito más relajado y sales más relajado. El dolor va a seguir. Te dura 3, 4 o 5 horas a lo mucho, pero posterior a eso aprendes a estar con el dolor, pero sales más relajado y te descontractura mejor. A mi muy punto de vista, ¿verdad? O sea, eso es lo que a mí me ha ayudado bastante. Ok. Marifer. ¿Mafer o Mafer? Marifer. ¿Cómo te digo? Marifer. Ya, Ok. como Mafer, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia en tu recorrido como fisioterapeuta que nos quieras compartir? Sí. O sea, algo que te haya marcado, algo que nos... Sí, que tengas. Sí, experiencias tengo muchas. La verdad, en cuanto a lo psicológico, tengo muchas experiencias con mis pacientes. Cuando yo estaba haciendo mi servicio social, a mí me tocó hacer un servicio social muy bonito. Aprendí de fisioterapeutas muy grandes en cuanto a sabiduría, en cuanto a apoyarte y todo. Y me tocó un paciente deportivo, jugaba en un club deportivo de aquí de Torreón. Y Dilo, no ¿qué pasa pasó? nada. El muchacho se esguinza el tobillo, muchacho muy buen jugador. ¿Profesional? Ahorita está en profesional ya. Ah, ok. Qué bueno. Pero que en sigue esa jugando. etapa estaba en sub-17, se lesiona, entonces a ti como, pues sí, practicante, te daban a los no importantes, ¿verdad? Entonces, A los canteranos, como sí, quien sí, dice. a los canteranos y que ahorita son la verdad la base del equipo. Ajá. Pero el muchacho seleccionado mexicano desde sub-13, entonces llega y pues un esguince de tobillo segundo grado que dices, tenemos que sacarlo en 2 semanas porque en 2 semanas tiene que estar jugando. Entonces se va a selección, se va muy bien, la verdad muy bien rehabilitado y 2 días de que llega a México y lo regresan. ¿Por qué lo regresan? Porque ahora traía un dolor en cuadri, ¿sí? En la pierna, en el muslo. Entonces uno dice, pues, ¿por qué en el muslo? O sea, si no tiene nada que ver. Ajá. Entonces pasa el tiempo y lo rehabilitamos otra vez y se va otra vez a selección, regresa y dolor en los aductores. Entonces ya fue así como que entonces me agarran a mí como encargada de ese paciente y, oye, ¿qué está pasando? Pues no sé, la verdad sí le dije, no sé. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué crees que tengamos que hacer? Pues ya mandarlo a psicología porque no es normal que un paciente tan fuerte porque esté generando contracturas. Sí, lesiones, ni siquiera contracturas, lesiones que ni siquiera van aunada una con otra. No entonces, están relacionadas. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? El chavo se refiere a psicología. No pasaron ni un mes y el chavo ya volvió a jugar. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía kinesofobia, que es miedo al movimiento. Entonces a él le daba miedo volver a lastimarse el tobillo, como le dolía. Entonces, ¿Y contraía o muchos músculos o cómo? Por ende, o sea, no puedes hacer como que el movimiento natural que hace tu cuerpo, él como que contraía. Sí, compensaba, se llaman compensaciones. Ajá. Okay. Compensaba, entonces al momento de compensar, por eso nos dañaba músculos que ni siquiera tenían nada que ver. Entonces, Que ya se dañaba la otra pierna. ¿Sí? Entonces, tengo muchas experiencias. Una de las experiencias también es un paciente mío que le da una enfermedad, ELA. ELA es una esclerosis lateral. Yo no atiendo a estos pacientes. Pacientes neurológicos, la verdad, no me meto. ¿Por algo en especial tuyo o no? Pues simplemente para mí se me hace muy difícil. Ok. Porque no me gustaba abordar el lado psicológico en un paciente como tal. ¿Por qué? Porque la esclerosis lateral lo que hace es degenerarte hasta llegar a un punto en el que literal te quedas vegetativo. Entonces, imagínate que lleguen y te den un diagnóstico como tal, pues tú vas a decir que me voy a quedar así. Entonces los pacientes se van dejando caer, ya no quieren tomar terapia. Muy complicado. Sí, o sea, yo incluso a este paciente lo
le regalé su tratamiento como tal, con tal de que viniera a terapia, porque no quería ir a otra terapia. Entonces, ahí yo empiezo a hablar con los familiares, porque él ya no quería comer, ya no quería andar, o sea, ¿por qué? Porque veía que iba perdiendo el habla, que iba perdiendo la marcha, que iba perdiendo el músculo. Entonces, todo eso para él fue caerle así como que un señor pues, de 54 años que trabajaba, que tenía su empresa. Entonces, de repente no poder hacer nada fue para él muy duro. Y es cuando yo entro y, ¿saben qué? Necesitamos entrar a psicología, porque si no lo metemos se nos va. Sí, pues estaba entrando en un cuadro depresivo Sí, también, o sea, sí. a lo mejor por lo que ya no podía hacer, no sé, un año antes de que le detectaran todo eso, todas las funciones que él hacía ya no rendía igual, Sí. como quien dice. Sí, ya no era lo mismo. Entonces, yo más que nada por eso no acepto estos pacientes, porque sé lo duro que es para ellos psicológicamente. Sí, claro. Y cuando te digo que lo sé, te lo digo muy, muy, muy personalmente. Entonces, sé lo duro que la pasan, sé lo duro que es para la familia, para los hijos, para los papás, para todo esto. Entonces, lo referimos a psicología, el señor fue mejorando, fue agarrando un poquito más de capacidades y otra vez venía para abajo. ¿Por qué? Porque otra vez se deprimía, pasaba todo, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los casos que a mí, en lo que he estado profesionalmente, que yo sé que me falta mucho, Te marcó. me marcó, sí, me marcó porque pues al final falleció, la verdad, pero se fue bien, o sea, se fue caminando, se fue comiendo, se fue, o sea, O sea, entonces... siguió, como quien dice, una vida más habitual para él a pesar de su diagnóstico. Sí, Sí, o sea, ya no como caminaba. que, vaya, aceptó lo que tenía como tal y con la fisioterapia fue como que de la mano, ¿no? Sí. O sea, la psicología con la fisioterapia fue de la mano y como que empezó a tener así como que algo más. Sí, entonces el señor a mi consultorio iba más que nada, o sea, alegre, iba feliz, iba, o sea, la hija me decía, que le decía, yo quiero ir a terapia, cuando al principio no quería ir. Entonces, fue a terapia, pero porque también a lo mejor ahí entre terapia bromeábamos de algún tema en específico, de que a veces le decía, ay, mi bebé, porque pues se iba convirtiendo en un bebé. O sea, era al revés ahora todo, o sea, en vez de, primero dejó de caminar, después dejó de comer, después de hablar, o sea, iba convirtiéndose en un bebé poco a poco. Entonces, ahí bromeábamos y ya era como un desestrés para él, pero sí había una condición: si él no asistía a sesión de psicología esa semana, yo no lo recibía. No, ok. Oye, pero, o sea, también lo importante, bueno, primero lo importante para él, que era estar en una terapia psicológica, porque tal vez le ayudó a lo mejor a alargar un poquito más su vida, digo, porque lo psicológico tiene, pues, mucho peso, ¿verdad? Sí. Pero también, pues, yo creo que lo importante para la familia también, me imagino que entrar en un proceso psicológico, no sé si la familia lo estaba. Pues igual para él también fue como que una tipo, el ir a terapia fue aceptación de su condición, de su nueva condición física, y obviamente a la familia también de alguien que cuida con una condición física ya detectada o ya diagnosticada, pues es también tratar de sobrellevar, y si la persona puede apoyar en eso, pues también se le hace un poquito más ligera a la familia. Sí. Aquí la verdad la familia estaba muy consciente, estaban muy unidos, entonces todos entraron a terapia. A lo mejor había una terapia de sesión familiar como tal, porque te digo, era un señor joven, tiene hijas jóvenes, las muchachas todavía están bien y están jóvenes, entonces la esposa joven, y asistían en terapia familiar, y luego después él asistía a terapia solo. Sí. Bueno, abordando un poquito el tema del cual iniciamos, ahorita nos comentabas tú que por experiencia propia sabes lo que es llevar a alguien con se puede decir, con una discapacidad, saber cómo sobrellevar esa parte. ¿Nos puedes contar tú del lado de mamá y aparte fisioterapeuta, el cómo has podido sobrellevar todo este proceso? Pues sí, ha sido muy difícil, la verdad ha sido un proceso muy, muy largo. Bueno, empezando, ¿cuál es la condición y qué es lo que pasa, verdad?
Bueno, para Pero llegar tenemos todo el- al diagnóstico de mi niña como tal, tuvimos que pasar otros diagnósticos antes de llegar a este. Ujú. Sí, entonces, lo que tiene mi niña se llama síndrome pura. Es un síndrome relativamente nuevo. Ok. Se dice que hay 500 casos en todo el mundo. Uf. Entonces, yo fui una afortunada. Me saqué la lotería y ahora bromeo con mi mamá y le digo, ojalá y cuando me compre un boleto de lotería me salga el premio mayor así como me salió ahorita. Son unos niños que son completamente hipotónicos. Hipotónico se refiere a que tienen el tono muscular muy bajo. Ok. Entonces no pueden llegar a hacer sus funciones motoras como tal. Los niños que están dentro de este síndrome son totalmente diferentes. No hay un niño igual. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo depende del gen. Lo que tiene mi niña es una mutación. No se lo transmitimos ni mi esposo ni yo. Entonces, cambia el gen, cambian los números de gen, se puede agregar un punto, se puede borrar un número, entonces por eso ahí ningún niño es diferente. O sea, día con día, como quien dice, va mutando ese gen que tiene tu... No, más bien perdón, puede mutar más bien de maneras diferentes en algunos niños. O sea, no... Ah, o más bien sea, se- ella, bueno, no en ella, o sea, simple y sencillamente es ese síndrome, se puede decir, es, vaya, mutante, pero no nada más exclusivamente en tu niña, o sea, en las personas que llegan a tener ese síndrome. Sí, por Ok. ejemplo, yo estoy en un grupo de papás en Facebook, ya ves ahora, Sí. que están papás de todo el mundo, la verdad, o sea, ¿qué te digo? Es un Órale. niño dentro de muchos casos, entonces, están papás de todo el mundo y a lo mejor este niño tiene 2 hermanitos y los hermanitos no tienen esa condición. Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico nos dicen, ustedes no tienen más que un 0.0001% de que tengan otra niña igual. Entonces, ¿por qué? Porque al momento de gestarse, al momento de estar en el estómago, ahí es cuando el gen empieza a mutar, cuando empieza a cambiar. Entonces, yo viví un embarazo normal, Ok. un embarazo en el cual tenía citas con el doctor cada mes, cada que a lo mejor sentía un cólico, porque soy algo exagerada. Entonces, a lo mejor cada vez que me mareaba, yo ya iba al doctor, con mis ultrasonidos 3D, con todo, exámenes de sangre, exámenes de todo, cada cierto tiempo, cada trimestre, en el cual me decían, tu niña viene bien. O sea, todo está bien. Todo estaba bien en mi embarazo. Bueno, es que por los ultrasonidos y por lo que dices, obviamente no fue detectable este síndrome de tu hija, ¿no? No, Y también por lo que dices que es como que un poco nuevo, ¿verdad? No, Sí. como que no hay la tecnología disponible o al alcance como para detectar algo así durante el embarazo. realmente no es tanto eso, realmente es que... No es visible, vaya. Sí, no es visible porque si tú ves a mi niña, lo vas a ver y vas a decir, es una bebé normal. Voy a usar esta palabra. Es una bebé normal, la ves porque no tiene un rasgo a lo mejor en específico. Ok. O sea, ella tiene su carita normal, sus manos normales, sus piernas normales, o sea, todo normal. Solo al momento de nacer fue donde entramos en las complicaciones. Sí, yo me alivio, tengo un parto completamente normal por cesárea, en el cual estamos mi esposo y yo a un lado. En eso tengo a mi niña, la niña llora, grita, lo que siempre te preguntan, ¿verdad? Y todo normal hasta que pasó una hora de que había nacido y pues yo en recuperación, yo veía que todo el mundo corría en el hospital, entonces yo estaba con una enfermera al lado mío y le preguntaba, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi bebé? Yo preguntaba, ¿en dónde está mi bebé? O sea, ya la llevaron al cuarto y nadie me decía, sí, ya la llevamos. No, solo yo veía todo el hospital corriendo como locos. Claro. Ajá. Entonces, cuando ya después de 2 horas, 1 hora y media que paso de recuperación a mi cuarto, llego y no está el cunero. Entonces yo era como, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde? Y nadie te decía nada. No, porque O sea, cuando... fíjate la angustia que has de haber sentido en el momento de que, pues, ¿dónde está? O sea, Sí, ¿por qué entonces no te dan respuesta? yo estando en recuperación me decías, ¿ya sientes los pies? Y yo decía, sí, ya lo siento. ¿Pero por qué? Porque yo quería que ya me llevaran a mi cuarto, yo quería saber de mi bebé. Entonces yo les decía, sí, ya lo siento. ¿Por qué? Porque yo decía, al decirles que lo siento me van a llevar ya. Entonces me decían, levántate. Y aunque yo no pudiera, yo trataba de levantar la pelvis como hacer un puente, un hip thrust.
de levantarla porque ese era como el requisito, ¿no? Entonces yo me levanté y dije, ya puedo. Me llevan al cuarto, no está el cunero, no está mi esposo, no está mi mamá. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, algo está pasando. Algo Entonces ya llega mi esposo y me dice que tuvieron que meter a la bebé a la incubadora porque empezó a tener falta de oxígeno, se llaman apneas. Empezó a detener sus respiraciones y hasta ahí todo iba bien. Ya hasta en la noche que llegan y me dicen, tuvimos que intubar a tu bebé. Uy. Entonces yo fue así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué la intubaron? ¿Qué pasó? Entonces los doctores no me daban una respuesta. Fueron 2 días en los que yo no tuve ningún diagnóstico. Fue el cardiólogo, fue el nefrólogo, fue el neurólogo, fueron miles de doctores. Entonces ninguno me decía qué era. Entonces yo decía, no, yo quiero saber qué tiene mi bebé, porque nadie me dice qué tiene mi bebé. Entonces, en ese tiempo la neonatóloga que estaba con ella me dice, es que no sabemos qué tiene. Entonces denme a mi hija. Yo voy, me recuerdo mucho que era un lunes y voy y le digo, vengo por mi hija. Y me dice, ¿cómo? Sí, me la voy a llevar de este hospital. Pero es que no la pueden sacar. Sí, sí puedo sacarla. Y si se me muere en la ambulancia, ya es mi responsabilidad. Me acuerdo que yo le dije, ya es mi responsabilidad, pero si tú no me das un diagnóstico, ¿cómo quieres que yo deje a mi hija aquí? Entonces, oye, qué fuerte. Bueno, primero que nada, qué fuerte por el valor que tuviste al decir, denme a mi hija. Y me imagino la desesperación del no tener un diagnóstico y que los doctores te dijeran, no sabemos qué es lo que tiene tu hija. Uh-huh. Sí, entonces yo literal ya tenía la ambulancia afuera. Me dice la doctora, te voy a firmar el alta, yo no te voy a acompañar. No, no me acompañes. Y ella me decía, vámonos a tal hospital. No, no quiero ya que estés tú dentro del caso, no quiero nada contigo. Tal vez yo estaba en ese momento enojada. Sí, claro. En vez de triste. Y la verdad me la llevé al hospital infantil. Uh-huh. Mi esposo en ese momento me decía, no, al hospital infantil no, porque ahí mejor vamos a llevárnosla a otro. Y yo, no. O sea, yo me la voy a llevar ahí porque sé que ahí son especialistas en niños y me la voy a llevar, sí. Y si no quieres tú, yo la voy a llevar. Okay. Llegamos al hospital infantil, la reciben, le empiezan a hacer los mismos estudios y todo lo que ya habíamos hecho acá. Entonces me dan un diagnóstico tal vez erróneo. Sí. Okay. Me dijeron que tenía una sepsis. Una sepsis es una infección completa en el cuerpo. Entonces la bebé estaba intubada. Después llegamos, como a los 3 días le quitan el tubo, la extuban y la niña empieza a tener una recuperación poco a poquito, con medicamentos adecuados, con todo. Ya empezó a respirar normalmente. No, aún así tenía un CPAP. El CPAP es un oxígeno que va un poquito como más directo a la nariz. Uh-huh. Ya no tenía, como más asistente, ¿no? Sí, ya no, es una asistencia de oxígeno. Uh-huh. Entonces ella ya no tenía su tubo. Ya le habían quitado el tubo, y va mejorando, entonces como a los 10 días me dicen a mí, ya te vas a llevar a tu niña. Entonces yo bien feliz, ¿verdad? Ya me voy a llevar, ya le hicimos, ya esto. Y al día siguiente me dicen, tu bebé convulsiona. Entonces yo ahí fue cuando dije, algo está mal, o sea, algo pasó, por algo convulsionó, no podemos detener las convulsiones, esto. Necesitamos este medicamento y no lo tenemos aquí. Tienen que comprarlo por fuera, está caro. Y mi esposo, la verdad, siempre estuvo ahí conmigo. Y después de eso, va y compra el medicamento. Yo ahí tuve que ser muy fuerte y muy realista. La verdad, en ese momento que me dijeron, tiene 3 convulsiones, yo deseaba en ese momento ser una persona ignorante en cuanto a la salud. ¿Sí? Okay, sí. En cuanto a que me dijeran, convulsionó, bueno, pues voy y le pongo el medicamento, sí. Y ya no pasa nada. Pero yo sabía que esas convulsiones iban a dejar unas secuelas. Entonces esas secuelas, yo sabía que probablemente podía ser un parálisis cerebral. Sí, entonces yo agarro a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? La niña convulsionó 3 veces. Te amo con todo mi corazón y quisiera que estuvieras con nosotras. Es mi hija, tú eres su papá y te voy a decir, te puedes ir. Si tú no quieres vivir este proceso porque va a ser muy difícil, te puedes ir, pues, y puedes quedarte sin nosotras. O
Y me acuerdo que él me agarró y me abrazó y me dijo, nunca te voy a dejar sola, es mi hija, también es mi hija y lo mismo que tú sientes lo estoy sintiendo. Sí. Y sí, o sea, a lo mejor no de la misma manera que tú lo llegaste a sentir o que tú lo estabas sintiendo, pero de cierta manera él también está viviendo un duelo diferente y un choque emocional porque ambos esperaban, se puede decir, un hijo sano que a lo mejor que con el tiempo supieras que va a correr, va a brincar, va a estar gritando, va a estar haciendo su desmadre. Su vida normal. Su vida normal. Pero todo este proceso que tú llevaste, menos de 15, 20 días, obviamente lo emocional para los dos estuvo bien canijo. Pero tú estabas como queriéndole dar una libertad que él no te estaba pidiendo tampoco. Sí, yo me estaba tomando ese como... atribución de sí. decirle, tú puedes irte, yo me quedo y yo O sea, sé podemos decirle más, afrontar. o sea, fue más por ti. O sea, Sí, como no quería pensar egoístamente y decirle, te vas a amarrar a la vida que a lo mejor yo me voy a amarrar. Ok. Lo estoy diciendo así muy, muy cruel porque Sí, es sí, cruel. sí. Ujú. Pero es amarrarnos a una vida como mamás de niños especiales, amarrarnos a una vida de toda la vida, ahora sí. O sea, como tú como hijo sabes que probablemente te vas a ir de casa de tu mamá, pero yo sé que mi hija nunca se va a ir de mi casa y que mi hija siempre va a depender de mí. Entonces fue el momento en el que yo, triste, deshecha, sinceramente, agarré a mi esposo y le dije, tú puedes volar Ujú. y yo voy a estar aquí, ¿sí? Porque no la voy a dejar sola. ¿Era tu primera hija? No, Ella ella era es mi la segunda hija, segunda. sí. Es mi segunda hija. Después de 6 años me atreví a querer tener otra bebé. Entonces, te digo, pasó el tiempo, la niña desde la incubadora empezó a tener terapia física, terapia pulmonar, terapia de deglución, porque todo esto estaba fallando en ella. O sea, eran 3 terapias que ella tenía que tomar porque la fisioterapia se divide en muchos rangos. Ok. Entonces, eran 3 terapeutas las que iban al día, todos los días, porque yo me aferré, la verdad, porque los doctores eran, aquí no entran. Entonces, ofréceme tú el área de fisioterapia. Y si tú no tienes esta área en el hospital, deja que entren. Lo necesitas, o sea. Entonces, empiezan ellos y ahí entro yo también a lo psicológico, ¿sí? Tenía 20 días de aliviada, imagínate. Y ese es otro proceso que estabas viviendo tú también, ¿no? Sí, Con tu imagínate el posparto. El Sí. posparto. Ajá. Sí, imagínate el posparto en el que a lo mejor 9 de cada 10 mujeres caemos en un posparto. Entonces, es mi posparto y luego es la bebé y es todo, porque también mi niña en casa me pedía la atención. Sí, o sea, ¿y qué haces cuando tienes a una niña y te empieza a hacer preguntas y preguntas Ajá. y preguntas y sí, preguntas? aparte era muy doloroso yo irme en las noches y que ella me dijera, ¿dónde está mi hermanita? Sí. Y que me dijera, oye, estuve viendo, a lo mejor porque ya ven todo en YouTube, y estuve viendo en YouTube y todas las mamás salen con sus bebés. ¿Dónde está mi hermana? Entonces yo era como que, pues tu hermana está en el hospital. Sí, pues imagínate lo doble de duro que ha de haber sido para ti estar respondiendo las preguntas de tu hija y tú teniendo a tu hija internada en el hospital. Sí, entonces yo tenía que estar todo el día en el... Bueno, no tenía. Yo estaba en el hospital porque quería todo el día. En las noches me iba y yo decidí tomar pues mi terapia psicológica porque imagínate irte todas las noches y que los doctores te dijeran, pásale a despedirte de tu hija porque no sabemos si mañana amanezca. Entonces para mí eso era muy duro. Entonces yo empiezo también a buscar psicólogos. Yo antes ya iba con una psicóloga y empiezo a buscar psicólogos y doy con una psicóloga ya grande, Carolina se llama, y empiezo a llevar mi tratamiento, pero ese tratamiento yo lo escondía, ¿sí? Yo escondía la parte de mi niña. Yo mejor me enfocaba en la parte de mi relación sentimental con mi esposo, de la relación con mis papás. No O sea, quería... Tú sabías que necesitabas terapia, fisioterapia, pero no para sacar lo que necesitaba sacar en ese momento. Ok. No para aceptar
este proceso, sino como que para sobrellevar el proceso con tu esposo, pero también con tu lado de tus papás. Sí, no, más bien yo no aceptaba el proceso y me escondía tras de ellos, ¿sí? Me escondía sacando los problemas que tenía en ese momento con mi esposo. O sea, como quien dice, estabas buscando un culpable de la situación. Digo, porque en estos casos puede haber que las parejas empiecen a buscar un culpable de, no, es que tú fuiste esto, tú fuiste lo otro. Sí. Y empiezan las discusiones de todo. No, y más que nada porque a mí yo me sentí mucho tiempo culpable por lo que pasó con mi niña. ¿Por qué? Porque cuando convulsiona, en ese momento me dicen, la niña tiene una neuroinfección que tú se la transmitiste desde el estómago. Tiene rubiola y varicela. Entonces yo fue así como que, o sea, por mi culpa. Y te empiezas a sentir culpable. Pero nunca tuviste nada de eso. Yo sí les decía, es que nunca tuve ni granos, ni comezón, ni nada de lo que me puedas estar diciendo que la rubiola y la varicela me dan. Sí, entonces yo ahí, es cuando yo digo, me siento culpable, pero me escondí atrás de la demás gente. Vaya, va. Y luego, ¿qué haces cuando tu esposo, ya después de que tú le dices el vete? Obviamente es admirable porque no todo mundo se queda. Más en un hombre, no todo mundo se queda a afrontar todo este proceso de un diagnóstico, bueno, que todavía no tenías un diagnóstico como tal de tu hija. Sí. Estaban en el proceso todavía de seguir investigando qué es lo que tenía tu hija. Sí, porque a mí se me manejó siempre fue un parálisis cerebral. Por la infección. Por la infección, sí. Entonces, yo después de tiempo yo decía, bueno, mi niña ya tiene 1 año y medio en terapia. ¿Por qué mi niña no avanza? ¿Qué está pasando? Le están dando malos tratamientos. Yo estaba aquí, me fui a La Paz, me fui a Monterrey. Viajamos por muchos lados de México para encontrar qué tenía mi niña. Entonces fuimos a La Paz y una doctora nos dice, tu hija nunca va a caminar. O sea, tu hija se va a quedar ahí, va a estar ahí sin hacer nada porque su daño es muy fuerte. Entonces yo recuerdo que yo le dije al neurólogo de aquí, bueno, o sea, le decía, es que ella tiene algo más. Ella no tiene lo que me están diciendo. Porque si es un parálisis cerebral, yo sé que un parálisis cerebral, por más fuerte que sea, avanza con las terapias que ha tenido ella. Nosotros íbamos a terapias de lunes a sábado. Su único descanso era domingo y a veces tenía 2 terapias al día. Entonces, yo decía, ya tuvo que haber avanzado. Entonces, no es nada. Un día yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a la niña con un genetista. Me vale lo que piensen todos. Y la llevo y ahí es cuando le toman una muestra y nos dan el diagnóstico de síndrome de Pura. Y vaya que es lo importante, digo, tú que estás en el ramo de la salud, es importante empezar a estudiar todo y saber, ¿cómo se puede decir? Tecnicismos que manejan en el sector salud. Digo, que ahorita estás diciendo varios que realmente pues, son desconocidos para uno. Y qué bueno que tú investigaste, digo, porque hay gente que se va a las ciegas y hay mucha gente que es muy charlatana y que les empieza a decir, tú tienes que hacer esto y tu hija va a generar esto. Y al final de cuentas no pasa nada y estás gaste y gaste y gaste en esa parte. Bueno, tienes razón en esa parte. Yo tengo una terapeuta, ahorita en donde asistimos es una terapia Boita, tipo Boita, no es una terapia convencional a lo que conocemos como estimulación. Es una terapia alemana. Sí, es una terapia alemana. Aquí en Torreón nada más hay una casa de terapias que se dedica a eso. Y es una terapia que se basa como en estimular ciertos puntos del cuerpo para que te conecte al cerebro y active cadenas musculares. Sí, entonces, una de las terapeutas me decía, es que no las lleves a esta terapia. Entonces yo le decía, es que tú no nos puedes decir qué hacer. Le decía yo te entiendo del lado de fisioterapia, te entiendo como fisioterapeuta, pero como mamá también las entiendo a todas. Le digo, ¿por qué? Porque yo estoy de los 2 lados ahorita. Entonces le dije, si ahorita viene un brujo y me dice a mí, pon a tu niña de cabeza un día completo, yo la voy a poner porque me dice, va a caminar. Entonces mi niña se va a quedar un día completo de cabeza. Entonces ella se queda y me dice, bueno, tienes razón. Le digo, hasta el día que tú estás de este lado,
vas a entender lo que el familiar siente, porque realmente es un duelo el que estamos viviendo. O sea, Sí, buscas cualquier, o aceptas o tratas de aceptar terapias holísticas y o todo lo que te llegue de información para tratar de ayudar a tu hijo, ¿verdad? Sí, entonces yo entro el duelo, ¿verdad? O sea, un duelo en el que he vivido 2 años ya, o sea, Ok. 2 años en el que primero vino mi etapa de negación, mi niña no tiene esto, ¿verdad? Mi niña no tiene parálisis cerebral. Y que ahí mismo entraba también el que no querías aceptarlo con las terapias de psicología, De ¿verdad? psicología, ajá, sí, o sea, ahí por ejemplo yo me estoy negando a ver lo que tiene mi niña. Entonces, ¿por qué? Porque me cubría con todos antes de llegar y decir, me duele lo que está pasando con ella, Ujú, realmente. exactamente. Entonces, me niego y gritaba, casi creo que no quería que lo tuviera. Pasó y luego empecé también con bueno, pues veía los grupos de Facebook y decía, bueno, pues a lo mejor va a caminar, mira, este niño sí camina, sí Como esto. que aún teniendo una esperanza, ¿no? De decir, Sí. bueno, todo esto va a pasar y es... Sí, y luego venía el otro, me subían una foto de un niño que a lo mejor ya andaba caminando y corriendo, y luego venía el otro niño que estaba en silla de ruedas completamente dependiente y todo, y yo decía, ay, caray, entonces, ¿qué estoy esperando? Sí, pero dentro de eso, dentro de las etapas del duelo, pues llega mi depresión. Entonces, Ok. yo cambio de psicóloga en enero del año pasado, y mi psicóloga nueva, Paola Lugo, me empieza a hacer ver las cosas como son, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me escudaba de mi esposo tratando de decirle que él no me entendía, que a él le valía lo que estaba pasando con la bebé, pero no me daba cuenta que él estaba pasando el mismo duelo que yo lo estaba pasando. Claro. Solo que yo quería que él pasara el duelo como yo, o sea, que yo quería lo que él viviera igual. Ajá, que yo quería que él llorara, que él gritara, que él todo. Entonces, él lo estaba pasando de una manera diferente y empezamos a alejarnos. Sí, Sí, es donde empezamos. empiezan así Sí, como que... a alejarnos, a no hablar, porque realmente el tema nunca se tocó en casa. El tema siempre fue nosotros y nunca se habló del tema de la niña. O sea, la niña estaba bien para nosotros. Sí, estábamos felices con nuestra hija, aceptábamos a nuestra hija y todo, sin realmente aceptarla, porque nos estaba doliendo. Intentaban hacer una vida normal, pero individualmente estaban sufriendo ambos. Sí. Ajá. Sí, es algo que realmente yo decía. Hace poquito escribí un post en mi Instagram en el que puse algo así. Dije, intenté negociar contigo, con el síndrome, sabiendo que te ibas a quedar toda la vida conmigo. Entonces, eso, por ejemplo, yo no lo quería aceptar. Sí, no. Hasta que de repente con la terapia empiezo como a soltar, a soltar, a soltar. Y te voy a decir que hasta hace 3 meses pude decir estoy deprimida. O sea, tengo una depresión fuerte en la que ninguna de mis 2 psicólogas se ha dado cuenta. O sea, en la que he sabido ocultarlo tanto que ninguna se dio cuenta. Entonces yo volteo y le digo a mi esposo, estoy deprimida, tú me ves normal, tú me ves feliz, tú me ves agarrar a mi hija y hacer todo, pero estoy totalmente quebrada. Entonces, en la etapa del duelo nadie nos habla que te va a acompañar la ansiedad. Exactamente. O sea, todo el mundo te dice, entra la depresión, pero viene la ansiedad. Entonces, yo creo que peor que la depresión es la ansiedad. Entonces, ahí entra todo porque era muy triste tratar de incluir a mi otra hija, porque ella misma me lo llegó a pedir. Me llegó a decir, quiero ser una niña discapacitada para que tú estés conmigo como estás con mi hermana. Es que es muy complicado porque también entra la etapa de rebeldía de esa parte de los niños. Y más por la edad que tenía, sí, que tenía más 5 o 6 años. 6 años, ¿no? Y es donde empiezan, a lo mejor en 6 años ella tuvo toda la atención y de repente se suma. O sea, dice, ya no tengo la atención de mi mamá, ya no tengo la atención de nadie porque están sobre mi hermana. Pero ¿cómo le explicas a tu hijo que tu hermana necesita esa atención
sin descuidar esa parte. Digo, es un proceso muy, muy aún así, difícil. cuando tenemos hijos, o sea, se siente no como el ponerle más atención a uno que otro cuando nace un nuevo bebé. Sí. O sea, sí lo sienten, o sea, lo sienten así. ¿Hay alguna 100%. diferencia, vaya? Sí, que le estás poniendo un poquito más de atención a tu hijo o a tu nuevo hijo, y el otro hijo lo siente. O sea, no me quiero imaginar cómo lo sentía de esa manera, porque me imagino que le estaban poniendo toda la atención a la bebé. Sí, realmente toda la atención era para Emily y Romina se estaba quedando como atrás. Entonces, yo cuando me dijo eso fue como que dije, chin, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo mal como mamá? Ujú. Y llegué a sentirme culpable como mamá por dejar a ella atrás. O sea, cuando no lo estaba haciendo así, o sea, no la estaba dejando atrás. Estaba tratando de ayudar a mi otra hija sabiendo que ella estaba bien, pero realmente no estaba bien, o sea, psicológicamente no estaba bien. Entonces, ella entra a un proceso de psicología también. Ok. O sea, empieza a llevar su tratamiento psicológico, vamos avanzando, vamos bien, pero te digo, hasta que yo acepté que estaba deprimida, que estaba ansiosa por la situación, fue ahí cuando todo el entorno cambia, ¿sí? Cuando mi esposo y yo empezamos a unirnos más, cuando mi esposo y yo empezamos a hablar más del tema de la bebé, lo que nos dolía acerca de Emily, lo que nos podía, no tanto económicamente, porque es muy, muy caro solventar un tratamiento de una persona especial, Claro. en cuanto a comidas, en cuanto a terapias, en cuanto a medicamentos, doctores, o sea, es muy caro, pero no nos podía esa parte económica. No somos ricos tampoco, ¿verdad? Pero no. Pero bueno, pues es tu hija. Al final de Sí. cuentas, dices, Sí, entonces, trabajo, pues... ni todo modo, va sí. para allá. Sí, entonces empezamos a hablar de lo que nos estaba doliendo de esta parte y fue cuando empezamos a unirnos más, ¿sí? Pero yo tuve que decir eso, o sea, tuve que decir, o sea, la verdad, fui a un psiquiatra. Yo creo que ahí sí me vio como loca el psiquiatra porque literal yo llegué y le dije, estoy en una depresión crónica en la que ninguna de mis dos psicólogas se ha dado cuenta, necesito ayuda ya. O sea, Ok. se me quedó viendo así como que, ¿qué está Ok. pasando? O sea, Pero ya estabas en la etapa de la aceptación de todo lo que te había pasado. más bien estaba en la etapa de De la depresión, de sí. la La de- aceptación de la depresión. Aceptación Sí. de la depresión, de Sí. lo que te estaba pasando y de lo que tú sabías que te esperaba por mucho tiempo y lo que vas a afrontar Sí. por mucho tiempo. Sí. Se puede decir que de por vida. De por vida, sí. Entonces es cuando yo ahí voy con el psiquiatra, perdón, y me dice, ¿cómo? ¿Cómo vienes y me dices tú eso? Y yo, pues sí, es que te estoy diciendo que, Yo me siento que así, estoy ¿no? deprimida, o sea, que estoy... Y me dice, pero yo te veo bien. Sí, me ves bien, pero no estoy bien. Y ya me dice, bueno, todas las personas con depresión se ven mayormente bien. Claro. Entonces yo llego y le digo, me estoy muriendo de ansiedad todas las noches, tengo días sin dormir y te voy a decir muy abiertamente, yo llegaba con la psicóloga y le decía, es que me peleé con mi esposo y no pude dormir, pero toda esa noche que yo no dormía estaba pensando, ¿y si la llevo a tal tratamiento? ¿Y si hacemos esto? Sí. ¿Y si va a avanzar? ¿Y cuando camine? O sea, todo eso, ¿verdad? Expectativas que a lo Pues de mejor la ansiedad. quería, ajá. Entonces, pero yo iba el otro día con la psicóloga y le dije, no dormí toda la noche porque pasó esto, porque me peleé con mi esposo. Entonces, Ocultando la realidad ajá, del problema. sí, ¿verdad? entonces cuando realmente ya acepto yo todo esto, fue como soltar, soltar toda la carga que tenía en cuanto a la niña, en cuanto a Romina, porque también fue una carga, tratar de no hacerla a un lado, porque no fue tanto que le hiciera a un lado porque no la quisiera, sino porque simplemente en ese momento la bebé necesitaba la atención. Sí, claro. Sí, entonces, en cuanto a todo, entonces ahora lo que hago es de que vamos a terapia y nos vamos, yo, la bebé y Romina, o sea, nos vamos las tres y ni modo. Es un equipo, vaya, o sea, se está involucrando un equipo donde están llevando a tu hija a terapia y andan juntas, como quien dice, como que involucrándose más para que todos estén en el mismo En el mismo canal. En el mismo canal, como Ajá, quien dice. sí, Y yo creo que también la importancia de la terapia para Romina, que es la grande. sí, Ok. Para que pues pudiera aceptar
bueno, no aceptar, entender qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Sí, y es que realmente esto arrastra a toda la familia. O sea, Sí. la verdad yo he comentado con gente cercana a mí y les digo, si yo no tuviera a mis papás, yo no sé qué hubiera sido de mí. O sea, realmente, ¿por qué? Porque mis papás, mis hermanos han sido una parte fundamental en esto. O sea, hemos incluido, o realmente siempre hemos estado tan unidos mi familia, que ahorita que llegó alguien especial a nosotros, hemos estado todos para ella. O sea, ya ahorita hasta Romina está para ella. O sea, ya ahorita ya no es la niña que pide la atención, la niña que quiere estar haciendo cosas con tal de que voltees a verla. Entonces, también llegó un punto en el que en que Romina empezó a sentirse ansiosa, en que Romina empezó a sentirse triste, en el que preocupada porque qué va a pasar con mi hermana, porque él no come como una niña normal, porque no camina, porque, o sea, una vez me dijo, yo te pedí mucho una hermana, o sea, me decía, yo te pedí mucho una hermana para jugar con ella y pues no puedo jugar con ella. O sea, me dijo hace poquito y yo, pues no puedes. Ay. Entonces, y fue, en vez de contestarle algo malo, fue, es que debes de enseñarla a que te aviente una pelota. Debes de enseñarla O sea, que empezar haga... a estimularla para que también ella empiece a entender que su hermano no va a jugar de la misma manera que ella Imaginaba. ¿no? Sino que empezarla a ayudar para que tu hermana juegue en base a sus recursos o su manera de poder jugar con ella y se empiecen a conectar también ellas dos. Sí, sí, entonces te digo, la verdad es un proceso en el que va a entrar toda la familia si están acompañados, que es lo mejor que recomiendo, la verdad, porque como les digo, si yo no hubiera tenido a cada uno de mis personajes dentro de esta historia, yo no hubiera, la verdad, podido. O sea, yo muchas veces he llamado a Romina mi salvavidas, porque a lo mejor llegaba quebrada del hospital al momento de que me decían, se va a morir tu hija, y ella llegaba y me abrazaba. Con un Me decía, abrazo, sí. te amo, mamá, quiero que estés conmigo y siempre voy a estar contigo para ti. Entonces, la llegué a llamar así, mi salvavidas. Entonces, digo, si no hubiera estado a lo mejor Romina, yo creo que sí hubiera sido más difícil para mí llevar este proceso. No, y cuántas personas no están atravesando por este proceso y lo difícil que ha de ser, más cuando son personas solas, ¿no? O sea, simple y sencillamente, lo bueno es que contigo tuviste mucho respaldo familiar, pero imagínate las personas, que sé que hay algunas que están totalmente solas, que afrontan una enfermedad de un hijo solas, y cómo se han de sentir. O sea, ha de ser muy, muy, muy difícil. Sí, muy por difícil. ejemplo, es lo que hablábamos en cuanto al costo, en cuanto al poder acceder al acceso a las terapias físicas, son muy difíciles. Por ejemplo, nosotros entramos, te digo, como mamá busqué por mis lados, entramos al Teletón. Y en el Teletón veíamos cada caso que a lo mejor tratando de consolarnos decíamos, ay no, pues el de la derecha está peor, sí. Entonces te digo, a lo mejor tratando de consolarte. Y yo Sí. creo que es algo bien normal porque también dices, oye, pues no estoy tan mal, o sea, o sea, y es como, pues sí, tratas de consolarte y tú mismo darte ánimos de que, pues no, o sea, no estás tan mal. Pero te voy a decir algo. Eso de decir es como que para querer seguir Sí, en para la misma animarte. lucha, vaya, decir, sí la va a hacer, sí lo va a lograr, sí va a tener esto, sí va a hacer... Y vaya, esa labor que también hacen la gente del CRIT es muy, muy importante. Sí, es súper digo. importante, la verdad. Nosotros decidimos salirnos de ahí del CRIT porque realmente vimos que hay gente con muchas necesidades. Sí. O sea, necesidades en cuanto a transporte, o sea, que tú dices, pues, ¿cómo vas a batallar para transportarte, verdad? A lo mejor porque nosotros nunca hemos batallado para subirnos tan siquiera a un camión, pero hay personas que ni siquiera tienen para subirse a un camión. O sea, imagínate aparte subir una silla de ruedas. Sí, claro. O sea, nada aquí en Torreón todavía está actualizado para poder aceptar a una persona con discapacidad. ¿Sí? Yo ahorita, por ejemplo, estoy tratando de adaptarle un perro asistente a la niña. ¿Para qué? Para sus convulsiones, para... Si algún día... Tiene mucho sin convulsionar, gracias a Dios. Pero si algún día llegara a pasar esto... Pero entonces, hace poquito vi un podcast en el que la chava decía,
a veces no me dejan entrar con mi perro asistente sabiendo que soy ciega. Entonces dices tú, o sea, ¿cómo vas a entrar, cómo vas a negarle eso a una persona? No, y vaya, aquí... Que esa sí es la verdadera inclusión, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, Sí, ándale. aquí en La Laguna, pues realmente, a pesar de que hay unos índices muy, muy altos, son más o menos como 200,000 personas entre La Laguna y su área metropolitana con personas con discapacidad. Sigue habiendo todo ese tipo de cosas. Digo, hasta ves, sí, ves en un supermercado que hay estacionamientos como para gente con discapacidad y llega una persona normal y se estaciona nada más por el hecho de no caminar a lo mejor 15, 20 metros del otro estacionamiento. Y es cuando dices tú, güey, respeta de perdido el espacio, ¿no? Por ejemplo, hace poco, hablando de la inclusión, hace poco hablaba con una de mis pacientes que es maestra. Entonces ella dice, no vas a creer la cantidad de gente, maestros ya grandes, que están en contra del sistema que está entrando de la SEP, ¿no? De la inclusión. Entonces, dice, en cuanto a a lo mejor voy a entrar en un tema que no debería, pero en cuanto a las parejas que tienen un hijo y las mamás son lesbianas o los papás son gays, o que el niño muestra actitudes de que va a ser gay o la niña muestra, entonces dice, no sabes el tema. Y yo le dije, bueno, eso estás hablando de esa inclusión, pero ¿por qué no se enfocan en otra inclusión? ¿Por qué no aceptan como la SEP decir, no tengo inclusión y no tengo a mis maestros y a mi personal preparado para aceptar a un niño con una discapacidad? ¿Sí? Sí, o sea, si hablamos de inclusión, yo creo que deben de entrar a todo el entorno de inclusión. Exactamente. Porque están, podemos decir, juzgando a una persona porque tiene otro género, pero no estás preparado para darle clases a una niña que ni siquiera puede hablar o a un niño con autismo que ni siquiera te va a poner atención. Es ahí donde hace falta la preparación de personas más especializadas para poder recibir ese tipo de alumnos, vaya. Porque a lo mejor una persona con un autismo y la metes a una escuela normal, no te va a desarrollar la misma función que alguien que está, vaya, totalmente normal. Y esa persona no va a aprender. O alguien con TDA, vas a ver que la diferencia entre uno que tiene más, ¿cómo se puede decir? Que es un poquito más... Más nivel cognitivo. Ándale, más nivel cognitivo, va a aprender más rápido que él. O sea, muchas de las veces no hay. Cuando yo estuve en secundaria, que estuve en la Federal 9, ahí había gente con discapacidad. La sección era la sección A. Había gente sordomuda y con algún déficit de atención. Pero la verdad, yo admiraba mucho esa parte porque sí había una maestra especializada para los alumnos con discapacidad. Y esos alumnos con discapacidad dentro de la escuela hacían su vida normal. Y obviamente a su manera de comunicarse, ¿verdad? Pero yo que recuerde, ha sido la única escuela que ha aceptado con personas con discapacidad. Algo de lo que hemos estado muy cerca es el lenguaje de señas. Pero, o sea, hay algunos cursos y todo. No sé si a todos los maestros se los den o no. Pues deberían. Pero digo, es lo más cerca que hemos estado de la inclusión hacia esas personas. Y no lo están haciendo. O sea, no lo han como nacionalizado, se podría decir. Sí. O sea, meterlo como lo están haciendo con los libros, con la inclusión que estábamos hablando, ¿verdad? Otra cosa de la que quería hablar, hay un centro comercial aquí en Torreón que tiene, se me hace absurdo hablando de cosas, que tiene carriolas para perros. Sí. Y no para bebés. O sea, una vez mi esposa llegó pidiendo una carriola porque llevaba a la niña chiquita y no llevaba la de los otros. Y le dijo el guardia, es que esas son para perros. Sí, no, simplemente las rampas, no hay rampas para discapacitados. No. O si hay rampas para discapacitados, están completamente inclinadas. Y tú dices, ¿cómo diablos va a subir la silla de ruedas? O todas feas. Ajá. No, o simplemente llegas y te estacionas en la mera rampa. Entonces, simple y sencillamente para poder subir, no sé, una persona que vaya en silla de ruedas, o sea, hablando de un galerías, hablando de un 4 caminos, no tienes, bueno, pues está el elevador, pero no tienes así como que un lugar especial para
como el que está en Cinépolis, que si está una persona con discapacidad, es una plataforma, se sube la silla de ruedas y te bajan en esa silla de ruedas. O sea, creo que a estas áreas comerciales les hace falta ese tipo de ¿cómo se llama? De inclusión para personas con discapacidad. No, y a nosotros como personas. Y educación también para nosotros. Realmente muchas veces estás formado en el elevador de galerías. Claro. Y tú que puedes subir las escaleras y vemos un chorro de gente esperando el elevador y la persona con silla de ruedas hasta atrás o la persona con unas muletas, a lo mejor trae quebrado el pie, quién sabe, ¿verdad? Hasta atrás y dices, pues no manches, o sea, el elevador está creado para eso. Entonces, es lo que te digo, en cuanto a la inclusión, que lo tocaste el tema, yo ahí sí muchas veces he pensado, o sea, yo ahora que la niña va a cumplir 3 años, yo quiero que entre a una escuela, a una educación normal. Y le digo a mi esposo, no, ni modo, a lo mejor voy hasta dejar de trabajar todo un año. ¿Por qué? Porque me voy a agarrar con ella y la voy a poner a escribir y la voy a poner a esto y aquello. ¿Pero por qué? Porque sé que en la escuela no lo van a hacer. Porque sé que si yo la llevo a una escuela, a un colegio, lo que sea, la van a sentar en su silla de ruedas y la van a dejar a que ella vea el pizarrón todo el día. Sí, claro. A que no va a haber una maestra, a lo mejor podemos llamarla sombra, si yo no la llevo. O sea, ¿por qué? Porque en los colegios o en las escuelas sí te lo aceptamos, pero contrátale una maestra sombra. Entonces, yo creo que la inclusión, aparte del género, tienen que incluir completamente la discapacidad. Fíjate que en la escuela de mi hija hay una... Creo que es una niña con autismo que tiene su maestra sombra. Es la maestra sombra que le ha ayudado a como quien dice, a interactuar con los demás niños, a darles a entender que a lo mejor no es la misma reacción de un niño con autismo a otro que no lo tiene, pero sí es muy importante eso que dices, la maestra sombra también ayuda bastante a ese tipo de niños. De cosas. Sí, te digo, y una escuela no te lo incluye. No, tú como papá lo tienes que pagar. Y una maestra sombra es otra colegiatura. Sí, entonces... Esa es la parte en la que realmente entras como mamá, porque yo les he dicho a muchas personas, yo te puedo hablar como mamá, pero también te puedo hablar como fisioterapeuta. Hay una frase que yo desde hace mucho tengo presente y digo, como mamá yo quisiera dejar a mi niña que se desarrollara a su ritmo, ¿sí? Que haga lo que ella va a hacer y punto. Pero como fisioterapeuta sé que el tiempo es oro. Sé que desde el día 1 que empezó las terapias tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque se tiene que desarrollar. Y si no hay terapia, no avanza. Entonces, están las dos partes en las que yo digo, yo sé que a lo mejor la bebé se cansa y quisiera dejarla descansar, pero yo sé que tiene que avanzar y que lo va a lograr con la fisioterapia. O sea, porque realmente sí somos una parte importante dentro del área médica, en la que muchos doctores no llegan y te dicen, te quebraste la rodilla, ve a rehabilitación. Te lastimaste, perdón. O sea, ellos te dicen, te infiltro, te doy un tratamiento médico y sigue. Puro placebo, como quien dice. O sea, como que para decir, para que sigas haciendo las cosas, pero no hay esa educación de decir, bueno, tienes que parar porque tienes que rehabilitarte de esta manera para que puedas sanar de la mejor manera posible. Ándale, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, el doctor te quita el dolor, pero no te cura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lesión sigue. Entonces, es lo mismo con nuestros niños. Sí, nos dan medicamento para controlar una convulsión, para tal vez aumentar el tono muscular, tal vez para controlarlos un poquito, pero que si no vas a fisioterapia, ¿de qué te va a servir todo este tratamiento médico? Entonces les digo, ya ahora como el área de fisioterapia está siendo muy, muy importante dentro del área médica, y a veces yo a mis pacientes les digo, te voy a mandar con el traumatólogo porque necesito desinflamar tal parte y yo no te voy a dar el medicamento, pero regresas, porque él te va a decir que ya no necesitas la fisioterapia, y se ríen. Pero es real, llegan y me dicen, sí me dijo que ya no necesitaba fisioterapia. Entonces les digo... Es que no hay que dejarle todo al medicamento, como quien entonces, dice. Te digo, sí es muy difícil llevar este tema como mamá, como fisioterapeuta. O sea, yo les digo, les hablo de las dos partes, y ahora como fisio me toca ponerme del otro lado a veces con mis pacientes. O sea, ahora como fisio tengo que entender lo que está sintiendo la familia,
tengo que entender lo que está sintiendo el paciente, tengo que entender toda esa parte. Entonces, y te digo tengo que entender porque sería muy, muy egoísta de mi parte decir, ay no señora, póngase a hacer esto y si no quiere, pues entonces me voy. Y a la familia decirle, claro, no, si tú no le apoyas a tu mamá, pues no. Yo también me negué muchas veces a no llevar a mi niña a terapia. Yo también mandaba a mi esposo y no tengo tiempo para ir a terapia, voy a tener mucho trabajo. Y me mataba 12 horas trabajando con tal de no llevarla a terapia. ¿Sí? Entonces te digo, ahora sí yo me pongo en ese lado y dentro de mi duelo te voy a decir que no he llegado a mi aceptación y que tal vez no la llegue pronto. ¿Por qué? Porque ahorita siento que no voy a aceptar el que tengo una niña con discapacidad, ¿sí? El que tenga todo eso porque yo esperaba a mi niña normal, ¿sí? Nunca me dijeron, a lo mejor yo hubiera preferido que me dijeran, tu niña viene con síndrome de Down. Y ya sé que viene con síndrome de Down y desde ahí empieza mi duelo. Pero mi duelo empezó justamente, ¿qué serán? 3 meses, 4 meses después de que nació la bebé. Ya con un diagnóstico. Con un diagnóstico erróneo, que fue la parálisis cerebral. Entonces, pero yo agarraba a mi niña, la cargaba y era una muñeca de trapo. O sea, era una muñeca de trapo que se le caía todos sus bracitos, sus piernas. Entonces, yo ahí empezaba y decía, no, es que no puede tener esto. Y te digo, dentro del duelo ahorita no he llegado a mi etapa de aceptación, espero llegar muy pronto, así como acepté mi depresión, te digo, pero es muy difícil que como mamá llegues a esa etapa. Pues vamos ahí en el proceso, como quien dice, Mafer, y qué bueno que también tu hija haya tenido o tenga estos avances, que por ahí he visto yo también fotos que la verdad ya se ve con un poquito más de masa muscular tu niña, ya se ve que hace un poquito más de movilidades y todo, pero pues te agradecemos también que hayas venido, nos hayas platicado un poquito más de todo esto, de lo que has pasado y lo que has vivido tanto dentro de la fisioterapia como del lado de mamá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues agradecerte que hayas venido, que nos hayas compartido esto. La verdad, te admiro por el valor que tienes, principalmente pues, de contarnos, de abrirte a la cámara y a los micrófonos, de pues también de hacernos llegar a apachurrarnos nuestros corazones. Sí, la verdad, sí llegaste en el momento que casi haces que uno se quiebre, porque pues es un proceso muy duro. Y también decirle a la gente que hay que poner un poquito más en educación tanto a nuestros hijos, que al momento de ver una persona o un niño con discapacidad, hacerle ver que no es un niño raro, que no es un niño diferente, que no es un marciano. Que no es un marciano ni nada. Simple y sencillamente es una persona igual que nosotros, pero no va a reaccionar de la misma manera y se tiene que tratar de igual manera. Sí, y sobre todo educar a los papás. Exactamente. O sea, porque el valor que tú le das al niño viene de arriba. Todos los valores claro vienen de la casa. Sí, entonces, exactamente. te digo, entonces educar al papá, porque a mí me ha sucedido que voy con la sillita de ruedas de mi niña está petita aparte, y la silla de ruedas se ve enorme, entonces voltean los papás y pues obviamente voltea el niño así como que a ver qué está pasando. O le estoy dando de comer, mi niña come por una sonda y pasan los papás así como que, ay, caray, ¿qué está? Sí, o sea, te ven como algo raro, ¿verdad? Sí, y por ende el niño que llevan agarrado atrás de la mano, también el niño se queda así. ¿Por qué está comiendo así, mamá? Pero porque ya vio que la mamá volteó y me vio, ¿no? Y vaya que los niños son de pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Y se han acercado niños conmigo también y a preguntarme, ¿por qué come así? Ah, pues porque no puede comer por su boca. ¿Y por qué yo sí como por mi boca? Ah, porque Diosito sí te dio tu... Que es la mejor manera de explicarle a un niño, ¿no? Sí. Creo yo, o sea, de hacerle ver que es bendecido porque él sí puede hacer las cosas de la mejor manera, como todos lo podemos hacer, y que esa persona no, y que por eso también se le tiene que respetar. Sí. Bueno, pues de parte de nosotros te reiteramos el agradecimiento por abrirte aquí a participar y a contarnos pues tu historia. Deseamos de todo corazón, de parte del equipo de Yo Pienso, que pues sigas avanzando y también pues llegas a tener pues tu aceptación, ¿verdad? Y que las cosas siempre estén mejorando. Siempre estén mejorando. Todo. Muchas gracias, Mafer. Gracias a ustedes. Y pues igual aquí vamos a dejar los teléfonos de Mafer por si igual requieren alguna terapia física ahí con ella para que se pongan en contacto. Igual ahorita nos pasas tu teléfono para que por ahí aparezca
en la pantallita. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.